Hola, me llamo Raúl Chacón y trabajo como Head of Technology de Aplaudo. Cuento con más de 15 años de experiencia en el mundo del desarrollo de software. He trabajado diferentes roles y con diferentes tecnologías. El día de hoy les quiero hablar de cómo el AI está afectando el día a día del desarrollo de software y qué acciones podemos tomar para afrontar esos cambios. Antes de empezar, me gustaría dar un poco más de contexto con esta frase. Yo recuerdo haber leído esta frase hace más de 20 años y es de un científico computacional bastante famoso que si alguna vez han estudiado algunos algoritmos de él, lo van a reconocer. Esta frase en español dice que la pregunta de si una computadora puede pensar no es más interesante que la pregunta de si un submarino puede nadar. Aquí yo veo algo sumamente curioso y me gustaría dividirlo en dos partes. La primera es cómo Dijkstra vuelve un poco trivial la forma en que nosotros abordamos la tecnología y le asignamos cualidades humanas. Creo que es bastante fácil entender por qué un submarino no es lo mismo que una persona nadando, pero el día de hoy caemos mucho en la trampa de cómo el AI está reemplazando personas y por ende nos va a robar ciertos empleos. La otra cosa que me parece bastante interesante es poder rescatar las cualidades humanas en las acciones. Por ejemplo, nuevamente con el tema del submarino, ambos dos, una persona nadando o un submarino, se van a estar desplazando en el agua, pero la forma en que lo hacen, el propósito y cómo lo llevan a cabo es sumamente diferente. El submarino lo hace, se podría decir, de una forma de fuerza bruta, mientras que la persona lo hace con una técnica y con un modo diferente, y por lo cual vuelve nuevamente un poco absurdo el comparar la tecnología con las personas. Ambos tienen diferentes usos y tienen diferentes implicaciones. Ahora, para la agenda del día de hoy, les voy a hablar de un poco de las herramientas actuales. ¿Cómo es el día a día de un desarrollador? ¿Cómo debería ser nuestro trabajo de vanguardia? ¿Y qué sigue para los desarrolladores? Para el contexto de esta presentación, vamos a hablar de dos herramientas de las más de 15.000 que existen ahorita en la actualidad. Estas son ChatGPT y GitHub Copilot. Ambas dos son bastante similares en la forma en cómo se acerca la tecnología del AI al uso de las personas y utilizan AI descriptivo y predictivo para dar las respuestas. Ahora, ChatGPT es de un propósito más general y GitHub Copilot es de un propósito más específico, pero ambas dos tienen en común de que son bastante fáciles de introducir en el día a día y por los cuales yo recomendaría que sean un punto de entrada en caso de que no los estén utilizando en ese momento. Ok, me gustaría hablar para entender un poco mejor cómo el AI se adapta al mundo del desarrollo del día a día de un desarrollador. Estos datos, algunos son vivenciales y otros son de investigaciones que realicé y que están disponibles en Internet. El primer 25% se refiere a reuniones. Estas reuniones son dailies, son plannings, son retrospectivas, son uno a uno, son mentorías, son coaching y son para discutir temas varios. Ese 25% puede sonar mucho, pero creo que cualquier persona que haya estado en el día a día va a entender que es un porcentaje bastante grande el que se va en reuniones. Aparte de las reuniones, es bastante importante entender el context switching. El context switching es todo el tiempo que nos toma pasar de una tarea a la otra tarea y retomar la tarea que estamos trabajando en primer lugar. Por ejemplo, imaginémonos que un desarrollador está trabajando y tiene una reunión en 15 minutos. En 15 minutos, ese tiempo se va a gastar preparándose para la reunión, entendiendo de qué es la reunión acerca de y una vez termine, imaginemos que dure una hora, el desarrollador va a durar otros 15 minutos volviendo al hilo que tenía antes y volviendo a retomar las tareas. Entonces, esto hace que una reunión de 15 minutos al final termine siendo de hora y media, en tiempo efectivo. Los otros 25% nos referimos a reportería, todo lo que tiene que ver con emails, mantener herramientas de trabajo actualizadas, responder mensajes de texto, manejar notificaciones, etc. A mí me gustaría hacer bastante énfasis si ustedes ven esos dos 25% llevan al 50% de una jornada laboral.
Y también es bastante importante el entender que el AI no tiene tanto que ver con esos 50%. Ahora pasando al otro 50%, tenemos que un 45% se da en actividades relacionadas al código. Eso puede ser revisiones de pull requests, leer código o documentación, creación de diagramas, debugging, pruebas y configuración. En ese 40% también tenemos todo lo que es el pensar en dónde voy a meter este código, porque muchas veces se toma más tiempo analizando qué es lo que se va a hacer que efectuándolo. Y hablando de efectuarlo, el último 10% es específicamente a la codificación. Entonces, al final, como desarrolladores, aunque siempre se habla del código, es importante entender que ese 10% es únicamente lo que se codea. Y eso va a variar también dependiendo del nivel de seniority del desarrollador. Porque desarrolladores con más alto seniority tal vez van a estar codeando muchísimo menos que un desarrollador más junior. Una vez que entendimos cómo funciona el día a día de un desarrollador, quisiera que discutiéramos cómo debería ser ese ambiente de trabajo de vanguardia. Para las reuniones y la reportería, lo más importante es la comunicación y la organización. Nuevamente vuelvo a hacer énfasis de que aquí no hay un AI que vaya a hacer el trabajo por nosotros. Por lo cual, mejorar las habilidades blandas, la comunicación, la inteligencia emocional, la gestión del tiempo y la colaboración van a ser claves para tener un mayor impacto en el día a día y en la comunicación y la organización de todo lo que tiene que ver con el trabajo. Es también bastante importante recordar que se aporta valor a través de la experiencia. Recordar que como personas técnicas aportamos valor a través del ambiente técnico. Y por ejemplo, cuando se está hablando con diferentes stakeholders, tenemos que recordar que nuestro background, hacer el background técnico, se tiene que traducir a temas de negocio y también nosotros lograr traducir temas de negocio a temas técnicos. Y por último, es importante utilizar herramientas de AI que tengan sentido en nuestro flujo de trabajo. Actualmente hay herramientas de AI que nos ayudan a tomar notas de reuniones, a lograr hacer templates de documentos, a revisar ortografía, a revisar gramática, sobre todo en idiomas que tal vez no manejemos al 100% como el inglés, y también nos ayuda a sumarizar y al hacer resumen de textos grandes que queramos entender. Pero yo quisiera nuevamente hacer bastante énfasis de que todo lo que tiene que ver con reuniones y reportería son interacciones humanas. Y en esas interacciones humanas, lo más importante que podemos hacer nosotros es desarrollar nuestras habilidades blandas como el liderazgo, la comunicación. Ahora, para las actividades que tienen que ver con el código y el código propiamente, aquí es donde entramos más fuerte con el tema del AI. Entonces podemos evaluar qué herramientas de AI tienen sentido y comenzar a utilizarlas lo más antes posible. Deberíamos también utilizar el AI para agilizar la automatización de tareas y aprender rápidamente nuevos idiomas y también mejorar nuestros estándares. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita es muchísimo más fácil, en lugar de leer una documentación, hacer una pregunta directamente a, por ejemplo, ChatGPT. O, por ejemplo, si vos manejas un lenguaje en particular, tal vez podrías hacer pseudocódigo de ese lenguaje y pedirle a un ChatGPT que te diga cómo se genera esto en otro lenguaje de tu elección. También ChatGPT te ayuda a montones a hacer preguntas relacionadas a código de error y a soluciones comunes acerca de estos. Algo que también me parece bastante importante, utilizando también Copilot, es el hecho de generar código para cosas bastante comunes, como código boilerplate. También boilerplates para empezar proyectos y también en el día a día cuando hay cosas que a uno se le olvidan, por ejemplo, código HTML o CSS que no recordamos exactamente cómo es la sintaxis, entonces se le puede pedir rápidamente que lo autocomplete en lugar de ir a buscar ejemplos o ir a buscar, por ejemplo, Stack Overflow. La otra cosa que también me parece bastante importante es la autogeneración de códigos para pruebas y con esto mejorar cobertura y análisis de código estático. ¿Qué sigue para los desarrolladores? Esto es
con un poco de atrevimiento de mi parte, consejos que tengo para diferentes perfiles de desarrolladores. Empezando por el desarrollador junior, utilizar el AI para acelerar el proceso de aprendizaje, pero no olvidar los fundamentos. ¿A qué me refiero con esto? El AI nos va a hacer que empezar a utilizar un lenguaje sea sumamente más rápido que en el pasado, dado que lo que se hace al inicio posiblemente sean tareas que se puedan acelerar con el AI. Aquí me parece sumamente importante no descuidar los fundamentos. ¿Y eso por qué? Porque es muy probable que el framework o el lenguaje de programación que estés utilizando el día de hoy va a ser muy diferente al que vas a estar utilizando en 5 años. Lo que va a ser siguiente igual es todo lo que tiene que ver con arquitectura, con diseño o con patrones de programación. Entonces es aquí en donde se debería invertir más tiempo para entender. Número 2 es reconocer que el AI no te dará ventaja. A eso me refiero a que si estamos haciendo una solución bastante fácil con el AI, podríamos sentirnos como que estamos avanzando muy rápido y esto volvernos confiados. Pero hay que recordar que el resto de desarrolladores también van a estar utilizando AI, entonces esta ventaja que creemos que tenemos no existe. Número 3 es fomentar la autoconciencia de las habilidades blandas y trabajar activamente para mejorarlas. Aquí voy volviendo al tema de las habilidades blandas, que como recordamos en el día a día van a afectar más del 50% de las tareas. Entre más rápido empecemos a enfocarnos en desarrollar nuestras habilidades blandas, vamos a poder impactar más todas esas áreas del día a día. También es bastante importante reconocer que las habilidades blandas es algo que toma tiempo el desarrollo y también necesitan empezar a practicarlas y empezar a incorporarlas en el día a día. Ahora, para un perfil de desarrollador mid, vamos a tener el primer punto, que es asegurarse de tener un buen dominio del stack de tecnología antes de moverse a algo nuevo. Creo que aquí podríamos caer también en la trampa de pensar que moverse y empezar a efectuar cambios o mejoras en un nuevo lenguaje va a ser bastante más simple por esa ventaja que nos da el AI. Pero yo le recomendaría asegurarnos de ser bastante expertos en un lenguaje antes de empezar a movernos a otro. No, número 2, la AI puede ayudar a reducir las tareas aburridas y también a mejorar el nivel. ¿A qué me refiero con esto? Que hay un montón de tareas que tal vez con los años nos va a dar pereza de estar haciendo. Nuevamente me remonto a temas de configuración, a temas de código boilerplate y demás. Entonces, para todo esto, el AI nos va a dar una gran ayuda. Y número 3 es, haciendo nuevamente énfasis, seguir perfeccionando las habilidades blandas y siempre pensando en dónde se genera ese aporte real. A esto me remonto de que como expertos en un tema técnico, nuestro aporte es el conocimiento de ese tema, no es específicamente el escribir código. El poder trasladar necesidades de negocio a soluciones de alta tecnología es donde podemos afectar más y apoyar y volvernos más críticos en la cadena de valor. Para un desarrollador senior es bastante importante entender que si incluso tenés un gran alto expertise en un tema, siempre con el AI va a haber un beneficio. Tal vez el beneficio no se va a volver en temas de crear ese código genérico o en temas de decisiones de alto nivel, pero sí va a ayudar a automatizar ciertas tareas y esto definitivamente te va a mejorar en el día a día. Número 2 es utilizar el AI para mejorar procesos de aprendizaje y aumentar el rendimiento y mejorar la eficiencia. A eso me devuelvo al tema de que el AI facilita bastante aprender un nuevo lenguaje. Entonces un desarrollador senior podría utilizar esto para aventurarse en otros lenguajes. Por ejemplo, si yo soy un desarrollador backend, tal vez el AI me ayude a hacer un poco de mejora en mis habilidades de frontend y también viceversa. Y por último, mantener el enfoque en agregar valor. Un desarrollador senior posiblemente agrega más valor al equipo a través del desarrollo de otros desarrolladores. Es decir, el apoyarlos, el mentorearlos, el darles coaching, el darles consejos. También un desarrollador senior va a estar aportando más valor, no únicamente en el código que está haciendo, sino también en la definición de arquitectura, en la definición de estándares y en la resolución de conflictos.
Como conclusiones, me gustaría agregar que el AI llegó para quedarse y es momento de que lo empecemos a utilizar ya. Ahorita es un momento de cambio, de transición, en el cual todos deberíamos empezar a implementar soluciones de AI que nos ayuden en el día a día. Siempre se dice que el AI va a reemplazar un montón de trabajos. Yo no creo que el desarrollo de software se vaya a reemplazar bastante pronto. Lo que yo sí sé es que desarrolladores que no se adapten y que no utilicen las nuevas herramientas van a ser desplazados por los que sí. Y también que los desarrolladores agregamos valor en más cosas que únicamente la codificación. Volviendo a lo que vimos, la distribución del tiempo de la codificación es el mínimo y el resto de actividades giran a cosas que podemos compararlas nuevamente al ejemplo de el nadador y el submarino. No todo lo que hacemos es tareas de submarino. Hay un montón de tareas que son tareas de nadador. Y aquí es donde deberíamos también enfocarnos para mejorar el impacto que tenemos como personas en el resto del equipo, en las relaciones con el cliente, en las relaciones con, inclusive con el ecosistema de tecnología. Es sumamente importante y no deberíamos darlas por menos. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Espero que esta presentación les ayude a despertar un poco la curiosidad y empezar a implementar herramientas de AI en su día a día. Y también recordar que hay un montón de cosas más que se tienen que hacer aparte de esto y que nuestro desarrollo profesional tiene que ser holístico y tiene que integrar diferentes disciplinas. Muchísimas gracias.